En la cena de Navidad, la familia de mi esposo repartía regalos para todos, excepto para mí. La madre de él esbozó una sonrisa pérfida. Nos olvidamos de ti. Mi esposo, Miguel, se rió junto a ellos. Yo respondí con una media sonrisa. Yo no me he olvidado de ustedes. Sus risas se apagaron al abrir mi obsequio y comprender lo que significaba. Miguel está muy apegado a su familia, y por su familia me refiero a su mamá y a sus dos hermanas. Ellas forman un trío inseparable, y jamás he logrado colarme en su círculo. Llevo casada con Miguel desde hace 6 años, y durante todo ese tiempo me han tratado como forastera. Comenzó con pequeñas cosas, como planeaban salidas familiares y se olvidaban de invitarme. O como en cada reunión rememoraban anécdotas de antes de que llegara, asegurándose de que yo no tuviera nada que aportar. Teresa, mi suegra, era la peor. Tenía una manera de sonreírme mientras me menospreciaba, de excluirme tan a menudo que si alguna vez protestaba parecía estar loca. Las hermanas de mi esposo, Sonia y Diana, no se quedaban atrás, siguiendo el ejemplo de Teresa e incorporando sus comentarios punzantes cuando podían. Miguel siempre me dijo que ignorara esas actitudes, que no los defendiera, que jamás los confrontara. Él se limitaba a reír y a decirme que exageraba, y yo lo soporté porque lo amaba. La cena navideña siempre se celebraba en la casa de Teresa. Ella adoraba ser anfitriona, pasando semanas alardeando de sus arreglos artesanales para la mesa y de su famoso relleno. Era un espectáculo cada año. Me decía a mí misma que esa vez sería distinto, que no me harían sentir invisible. Me equivoqué. Llegamos en la tarde a su enorme casa perfectamente decorada en Santiago, que olía a canela y pavó, y todo parecía sacado de una película romántica. Teresa se había superado. En el instante de pisar la casa, sentí esa sensación familiar de no pertenecer. Sonia y Diana saludaron a Miguel con fuertes abrazos y después se dirigieron a mí con educadas sonrisas que no llegaban a sus ojos. Teresa apenas me reconoció, y Miguel, por supuesto, no se percató. La cena transcurrió de manera aceptable, lo mejor posible mientras escuchaba a Teresa hablar del ascenso de Sonia y de la nueva casa de Diana, ignorándome del todo. Me mantuve en silencio, sonreí cuando correspondía, sin permitir que notaran cuánto me dolía. Luego, al terminar la comida, Teresa aplaudió y, antes de servir el postre, anunció la sorpresa anual, el intercambio de regalos navideños. No era tanto un intercambio como una función. Le gustaba interpretar a la matriarca generosa, entregando obsequios para demostrar el cariño y la gratitud hacia su familia. Uno a uno, iba repartiendo regalos, un bolso de diseñador para Sonia, un certificado de spa para Diana, una botella de whisky caro para Miguel, e incluso los niños recibían juguetes nuevos. Todos en la familia recibieron algo, todos salvo yo. Teresa se giró y me dijo con sonrisa, «Uy, se nos olvidó tu regalo». Y comenzó a reír, al igual que Sonia, Diana y, lo peor de todo, Miguel. Ese golpe fue como una bofetada, años aguantando comentarios, años sintiéndome invisible, años siendo tratada como si no importara, y Miguel se reía. Sentí una punzada fría y aguda en mi interior. Sonreí, respondiendo, «No me he olvidado de ustedes». El silencio se hizo absoluto. Saqué una pequeña cajita cuidadosamente envuelta de mi bolso y se la entregué a Teresa. Su sonrisa titubeó. Dudó por un instante antes de tomarla, mirando a su alrededor como esperando algún truco. La sala quedó en silencio. «Ábrelo», dije. Teresa retiró el papel de regalo lentamente. Dentro encontró un grueso montón de documentos. Frunció el ceño y empezó a hojear la primera página. Su rostro cambió de color, y al pasar a la siguiente y otra, sus manos temblaron. Sonia se inclinó, y Diana también, leyendo por encima de su hombro. Fue allí, en ese preciso instante de horror, cuando se dieron cuenta de que contenía mi sorpresa. El negocio de Teresa, su querida empresa de banquetes, estaba en serios problemas. Lo sabía porque durante meses había investigado. Teresa había declarado menos ingresos durante años, ocultando dinero mediante pérdidas ficticias y evadiendo impuestos de forma ilegal, y yo tenía pruebas, todo documentado y listo para entregar al fisco. Teresa levantó la vista, con la boca abierta como pez. «¿De dónde sacaste esto?», susurró. Tomé un sorbo de vino, tuve tiempo libre mientras se olvidaban de mí. El esposo de Teresa arrebató los papeles de sus manos, su rostro se enrojeció al leerlos. «Teresa, ¿qué es esto?». Sonia y Diana hojeaban las páginas,
Sus expresiones pasaban de la confusión al pánico. Mamá, tartamudeó Diana, ¿qué significa esto? Teresa no respondió, no podía, porque sabía exactamente lo que era, que todo su negocio, su sustento, su prestigio, estaba a punto de irse al traste. Miguel me miró, ya no se reía, nadie lo hacía, y yo aún continuaba. La sala quedó helada, solo se oía el pasar de las hojas y la respiración agitada de pánico. Las manos de Teresa temblaban mientras sostenían los papeles. Sonia y Diana la miraban como a una desconocida, y Miguel se quedó inmóvil, mirándome, como si no me reconociera. Dejé que aquel silencio se prolongara, permitiendo que sintieran el peso de lo ocurrido. Entonces Teresa se comportó como siempre cuando estaba acorralada, lanzó un ataque con voz temblorosa, ingrata. Ciceo, no sabes lo que has hecho. Alzando una ceja, dije, creo que sí. Teresa se volvió hacia Miguel. Buscando control, ¿vas a quedarte ahí quieto o vas a hacer algo, Miguel? Miguel parpadeó, como desperezándose de un sueño, abrió la boca y cerró los ojos, sus ojos iban de mí a los documentos, y dijo la peor frase de todas. ¿Por qué hiciste esto? Refiriéndose no a su madre, sino a mí, como si hubiera sido yo quien lo humillara y cruzara el límite. Sentí que algo en mí se rompía. Teresa suspiró, como si esperara que me rindiera, esperando que apoyarlo haría que me sintiera pequeña, pero se equivocó. Teresa arrojó los papeles sobre la mesa. Esto es mentira, lo inventaste, dijo Sonia, aún mirando los documentos. Mamá, esto se ve real, replicó Diana. Son formularios de impuestos, dijo con voz vacía. No. Espetó Teresa, esto es una trampa, me montaste una. Sonreí, cariño, fuiste tú quien se montó el engaño. Sus manos se apretaron en puños. Me incliné, bajando la voz. ¿Acaso creíste que no iba a fijarme en cómo me tratabas? ¿En cómo se reían de mí y me excluían? Miguel se movió incómodo, sus hermanas evitaban mirarme. Teresa abrió la boca, mas no pude dejar de hablar. Has evadido impuestos durante años, Teresa, de forma descuidada, replicó el esposo, que hasta entonces había guardado silencio. ¿Cuánto lío habrá? Si lo soluciona rápido, quizás solo encuentre multas, pero si la autoridad investiga. Comenté, haciendo chasquidos con la lengua, podría ser muy grave. El rostro de Teresa se volvió pálido, su esposo se frotaba la frente. Dios mío, Teresa, dijo Miguel, y finalmente pareció comprender la gravedad. ¿Qué hiciste, mamá? Teresa se encogió de hombros, con ojos encendidos. Tú te olvidaste de mí esta noche, justamente como lo han hecho durante 6 años. No tenía defensa alguna. Entonces sucedió lo inesperado. Sonia, alzándose de golpe, tiró los papeles. ¿Cómo supiste investigar esto? Preguntó. Levanté una ceja. ¿Qué, Diana? Replicó con voz firme. Nadie se inmuta en las cuentas impositivas de otro. Se debe sospechar. Un escalofrío recorrió mi estómago al comprender que tenían razón. No empecé a investigar por insultos vanos, sino porque algo oscuro debía descubrirse. Teresa no solo evadía al fisco, estaba robando a su propia familia. Sonia y Diana hojeaban los documentos más rápido ahora. ¿Por qué algunos depósitos dicen gasto personal? Cortó Sonia, aguda su tono. ¿Y estos retiros de la cuenta del papá? Refunfuñó Diana. Teresa se quedó helada. Su esposo la miró lentamente. ¿De qué hablas? Dijo, y Teresa, con ojos que buscaban una salida, no encontró respuesta. Recordaron que Teresa había negado tener dinero para ayudar con la casa cuando Diana perdió su empleo el año pasado, mientras ocultaba abundantes fondos. El sudor perlaba a Teresa. Y su esposo, aún hojeando los papeles con ojos muy abiertos, replicó con voz firme, contéstanos, por favor. Esa noche Teresa se quedó muda, sin oponer palabra alguna, mientras Miguel la observaba con mezcla de shock y traición, como si no supiera si yo había salvado a la familia o provocado el colapso. Esperé, dejando que el silencio espeso llenara la sala. Teresa buscaba con la mirada una salida, pero no la hallaba. Sonia y Diana seguían hojeando, conectando las piezas que yo ya había armado. Teresa no solo engañaba al fisco, sino que les estaba robando a toda la familia, y lo sabía. Su esposo, Raúl, apretaba los papeles con tanto ahogo que sus nudillos se volvían blancos, y tras hojear el último documento, su rostro pasó de rojo a gris. Miró a Teresa con una expresión que nunca la había visto antes,
y con voz quebrada dijo, «Diste mi cuenta de ahorros de retiro». La sala se sumió en un silencio absoluto. Diana gimió, los ojos de Miguel se fijaron en su madre, quien frunció el ceño y dijo, «Hice lo que debía hacer». «Tú me robaste, Raúl». La voz de Raúl retumbó en la sala, «Trabajé toda mi vida por ese dinero. Con él construimos una vida, ¿y tú?». Raúl retrocedió, respirando con dificultad. Sus manos temblaban tanto que los papeles cayeron y se esparcieron por el suelo. Nadie se atrevió a moverse. Teresa, ahora sin aliento, oscilaba entre el pánico y la negación. Sus ojos se desplazaban frenéticamente cuando de pronto, Raúl soltó un grito, «Teresa, me vaciaste la cuenta de mi retiro». La sala quedó en completo silencio. Diana jadeó, los ojos de Miguel se clavaron en su madre mientras ésta fruncía el ceño y decía, «Hice lo que debía». Raúl, con voz potente, reclamó, «Te robé de mi vida entera». Teresa tragó saliva, pero entonces el caos se desató. En un instante, Raúl se desplomó, aferrándose al pecho. Nadie reaccionó hasta que, entre el desconcierto, Miguel corrió, «Papá, papá». Gritos de Sonia y Diana se mezclaron con el llanto de Teresa, que parecía encarnar a una viuda de película, pero sin mostrar afecto, solo representaba. Yo observaba, conocía bien este escenario. Teresa comprendió que lo estaba perdiendo, y trató de reconfigurar la historia, mostrando una imagen de esposa devota en lugar de la mujer culpable de robar a su familia. Sentí repulsión. Seguimos a la ambulancia al hospital. Sin pronunciar palabra. Viajé con Miguel, pero él ni me miró al llegar, ni al entrar, ni al esperar en la sala. Fue Sonia quien, finalmente, rompió el mutismo. «Mamá, ¿en qué estabas pensando?». Teresa, sentada rígida en una silla de plástico, secaba con un pañuelo sus ojos secos, luciendo como si fuera ella la única víctima. Sonia prosiguió, «Nos robaste, papá, nos robaste a todos». Diana agregó, con voz dura, «Mentiste durante años». Teresa intentó dirigirse a Miguel con tono meloso, «Mijito, yo no quise lastimar a nadie, ¿verdad, Miguel?». Miguel retrocedió, con la mandíbula tensa, y luego me dijo, «¿Fue esto tu plan desde el principio?». Me quedé inmóvil, sintiendo como su mirada me acusaba, como si mi venganza hubiera destrozado a su familia. Sucedió entonces que Teresa relajó sus hombros, creyendo haberlo recuperado, después de tantas mentiras, robos y de ver a su esposo desplomarse. Sin embargo, yo la miré, con la boca seca, y le pregunté, «¿En serio?». Sonia alzó la voz, «Miguel, no hagas eso». Y Diana mostró disgusto. Teresa se abalanzó sobre Miguel, rozándole el brazo y, con voz suave pero hipócrita, dijo, «Siempre fuiste el único que me comprendió», y él la dejó. Eso fue la gota. Me incorporé lentamente. «Mamá, 6 años me has tratado como basura, me has excluido y humillado, y al levantarme soy la mala». Le grité. Teresa abrió la boca, pero interrumpí, «Miguel, dejaste que me maltrataran sin hacer nada». Su rostro se endureció. Negué con la cabeza, «Tú nunca estuviste de mi lado». Con firmeza, me quité el anillo de boda y se lo arrojé a Miguel. Sus ojos se abrieron de par en par, «¿Qué haces?». «Me voy», respondí. Teresa inhaló profundamente, «No seas dramático», dijo, pero no pude evitar reír. «Querida, he arruinado tu vida en menos de 1 hora», replicó Teresa con gesto torcido. Sonia y Diana no pararon, ni siquiera Raúl, al despertar y descubrir todo. Inmediatamente Raúl solicitó el divorcio. Miguel, semanas después, dijo haber comprendido lo que intenté decirle durante años. Pero yo bloqueé su número, pues ya me había elegido a mí misma.